quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Ana Paola Félix, quien les ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren bien en sus hogares, listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que han de adquirir en la clase de hoy. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento.
Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Luego que termine esta clase, estarás en capacidad de aprender sobre el ensayo argumentativo, función persuasiva y estructura para plantear la tesis o argumentos para defender su postura ante un determinado tema. Definir qué es un ensayo argumentativo, conocer su importancia y cómo nos sirve en nuestro quehacer estudiantil, así como en la vida ciudadana. Veamos y escuchemos la siguiente situación. Debido a las causas directas que ha provocado el COVID-19 en nuestro país, la población estudiantil se ha visto obligada a tomar el pan de la enseñanza a distancia. Mientras retornamos a la normalidad, el Ministerio de Educación junto a otras entidades están elaborando un plan de regreso a las aulas, por lo que mediante las estrategias de indagación dialógica y el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes de quinto grado de secundaria producirán un ensayo argumentativo, el cual debe explicar cuáles son los puntos a favor o en contra del retorno a clases presenciales. Luego, lo publicarán en las redes sociales del centro educativo para que a través de estos medios pueda llegar a diferentes sectores. Cada día nos exponemos a presentar nuestro punto de vista o parecer sobre algún tema de la sociedad, de algún acontecimiento en la comunidad, en la iglesia, en la escuela o simplemente mostrar nuestro parecer del mundo. Quizás buscamos fijar en otros nuestra perspectiva o nuestra visión sobre ese tema, de modo que el oyente sea influenciado y persuadido. Sin embargo, en muchas ocasiones no logramos nuestro objetivo real y nos quedamos en una simple opinión vaga y sin fundamentos. Por esta razón, hemos decidido trabajar el ensayo argumentativo, donde conocerán en qué consiste, su estructura, su importancia, aprenderán estrategias para defender su tesis o punto de vista y los diferentes argumentos que podemos utilizar en cada situación para poder lograr el propósito de todo ensayo argumentativo. Para entender el tema que vamos a trabajar, les invito a descomponerlo y analizar el concepto de este por separado. Primero, ¿saben qué es el ensayo? ¿Qué es un ensayo? Vamos, sé que puedes. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone de manera profunda una interpretación personal sobre cualquier tema, sea social, filosófico, científico, histórico o literario. Vamos a leer un ensayo argumentativo extraído de nuestro cuadernillo para ir familiarizándonos con la estructura de este tipo de texto. La casa animal. Los animales son seres magníficos, inocentes, una de las maravillas de nuestro planeta y ecosistema. Lamentablemente, según César Javier Palacios, naturalista, guía turístico, periodista y geógrafo, solamente en España mueren anualmente 30 millones de estos animales por culpa de cazadores furtivos. Una verdad impactante y asquerosa. Es esta realidad la que molesta tremendamente a gran parte de la población mundial, amante de los animales. Es totalmente entendible esta molestia, pues independientemente de si eres animalista o no, la caza de animales por entretención es un deporte totalmente retrógrado, una práctica más parecida a la caza de nuestros antepasados nómadas que a un deporte real. Según afirma Ignacio Canales Maureira, actual profesor de Educación Física del Colegio Arrau Méndez, el reglamento básico para practicar cualquier deporte es principalmente contar con un árbitro, velar por la seguridad de los deportistas,
que dicho deporte esté orientado a un valor como lo es el compañerismo, el respeto o la dignidad y mantener el orden. Por lo tanto, y según lo anteriormente mencionado, la caza deportiva no es un deporte como tal, pues no cumple con las reglas básicas de cualquier disciplina deportiva. Es más, este tipo de caza no cumple ni siquiera con alguna regla ética oral perteneciente al deporte, pues, por ejemplo, causa dolor y sufrimiento a los animales. ¿Qué sucede por las mentes de las personas participantes de esta práctica para querer cometer tales actos casi criminales en contra de seres inocentes que no se pueden defender? Los cazadores no practican este deporte con un fin positivo. No ayuda a la conservación ni control de las poblaciones animales, ni tampoco por el bien de la naturaleza que nos rodea. Por el contrario, hay otros fines que nos hacen replantearnos el actuar actual de la población humana. Tal como se asegura, estas personas no solo se fascinan con la muerte de estos mamíferos, sino que también ganan dinero con ellos. Así afirma BBC Mundo. La venta de marfil ocupa una de las posiciones más altas de ganancia dentro de las actividades de crimen organizado en el mundo. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Es que acaso la humanidad prefiere vivir en un mundo sin diversidad animal, pero con grandes sumas de dinero? A pesar de lo anteriormente argumentado, hay personas que defienden completamente la caza como deporte y de hecho tienen argumentos válidos para los individuos participantes de esta actividad. Según lo que afirma la FECAPECH, los cazadores que practican este deporte protegen el bosque y el campo de los destrozos de los animales de caza. Por lo tanto, estarían ayudando al ecosistema con una problemática bastante compleja. Por otro lado, sin la cacería, los animales de caza aumentan desproporcionalmente. Estas personas regulan los nacimientos de determinadas poblaciones animales, un alivio para el ecosistema. Por último, los cazadores matan a los animales sin dolor. El proceso en el cual se les dispara es tan rápido que el animal fallece instantáneamente. Considero que este es un tema muy importante y del que, por supuesto, se debe tomar conciencia. En lo que a mí respecta, este tema me produce cierto rechazo e impotencia. Creo que día a día pierdo más la fe en la sociedad en la que vivo. ¿Cómo es posible que alguien disfrute matando a un ser viviente? Me faltarían varias vidas para llegar a comprender completamente esta práctica, más parecida al masoquismo que a un deporte real. Es indefendible esta práctica, éticamente incorrecta, va en contra de los principios de las personas normales. A pesar de todo, es importante investigar y tomar conciencia, pues los animales son parte de nuestro ecosistema, no vivimos solos. Valentina Faúndez, Fragmento. Luego de leer este texto, el cual trata acerca de la caza animal, donde el autor busca demostrar lo indolente y doloroso que es este tipo de práctica, pues más que un deporte, es una actividad con fines de lucro. El autor, mediante argumentos contundentes, trata de convencer o persuadir para el cese de dicha práctica. Ahora bien, cuando hablamos de argumentativo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la acción de argumentar, es decir, de alegar, poner argumentos, y argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una idea o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Entonces, de acuerdo con lo que ya hemos trabajado, ¿saben ustedes qué es un ensayo argumentativo? El ensayo argumentativo es un tipo de texto donde el autor expone su opinión acerca de un tema determinado y dicha opinión es producto de la reflexión profunda acerca del tema, que por lo regular es controversial y polémico. Dicho de otra manera,
Es un tipo de texto donde el autor presenta sus ideas con respecto a un tema específico y explica las razones por las cuales ha asumido una determinada posición ante la que se propone y defiende una postura. Esta postura personal sobre un tema o problemática determinada tiene como objetivo defender una tesis o convencer al lector mediante el uso de argumentos. El ensayo argumentativo es de suma importancia porque nos permite expresar nuestro parecer sobre el mundo y cualquier acontecimiento en él. Brinda la oportunidad de expresar nuestras ideas para convencer o persuadir y así ser apoyadas. La función del ensayo argumentativo es de persuadir o convencer y generar controversia acerca del tema tratado. Pues es la finalidad de todo argumento, convencer o despertar la reflexión en los lectores o hacerlos preguntarse acerca de su propia posición al respecto y si es o no la adecuada. También debemos considerar que el propósito del ensayo académico argumentativo se obtiene mediante un discurso razonado y su valor como herramienta de instrucción es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Los ensayos académicos argumentativos se caracterizan por su objetividad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de objetividad? Pues nos permite expresar las cosas tal como se percibieron o como son, sin reflejar los sentimientos, apreciaciones u opiniones, ya que mi personalidad o mi percepción no puede influir en lo dicho. Otra característica de este tipo de texto es la veracidad de las fuentes, porque el mismo debe venir de fuentes confiables, reales, veraces. Así también debe contar con un estilo propio del ensayista. Refresquemos un poquito la memoria. Y recuerden que la introducción es un escrito breve donde se presenta el tema a tratar. En el cuerpo o contenido es donde se han de presentar los argumentos del tema en cuestión. Y la conclusión, por su parte, se encarga de retomar las ideas presentadas en el desarrollo del tema. Por otro lado, el desarrollo del argumento debe estar de forma detallada y coherente, analizando los pros y los contras de las posiciones y opiniones relacionadas al tema, y presenta una conclusión que invita al lector a tomar la posición del autor. Bien, sé que estás prestando atención a todo lo que estamos trabajando. Ya hemos hablado de la importancia del ensayo argumentativo, del concepto, su función o finalidad y de sus características. Ahora, analicemos detalladamente la estructura que adoptan estos tipos de textos: punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Los ensayos poseen la clásica estructura de todo tipo de texto: una introducción que presenta el tema o la tesis del ensayo, un contenido donde se desarrollan los argumentos principales y secundarios, y una conclusión que sintetiza los principales puntos que se han explicado en el contenido. En la introducción, el autor explica de qué tratará el ensayo, señala el tema general, indicará qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Dicho de otro modo, cuando vayas a hacer la introducción, es recomendable comenzar por presentar el tema general, siga por el particular y eventualmente llegue a su tesis, que suele ser la última frase de la introducción. ¿Y qué es la tesis? Es la afirmación que expresa una posición frente al tema del texto. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. En esta tesis se evidencia la postura de un tema
que en este caso sería el desarrollo del año escolar o de las clases. A raíz de ella se desprenderían los argumentos que la sustentan y exponen por qué deberían seguir de forma virtual. Cabe mencionar que en la introducción no solo basta mencionar el tema que va a tratar, ya que para el lector también es importante saber por qué considera ese tema interesante. Luego de la introducción tenemos el desarrollo o argumentos. Este es el cuerpo del ensayo, donde se han de presentar cada uno de los argumentos que sustentan mi tema o tesis a tratar. Estos han de ser claros y se debe explicar de modo preciso el razonamiento. Es recomendable comenzar por el argumento más importante y luego continuar con los menos relevantes. Finalmente, tenemos la conclusión del ensayo. En ella, el autor retoma los puntos esenciales tratados en el desarrollo, pero mostrando al lector que luego de leer este ensayo, su visión respecto al tema debería cambiar debido a la argumentación, comprensión y opinión que el autor muestra. De igual modo, es bueno recordar que la conclusión debe cerrar el tema, es decir, ese cierre debe evidenciarse. La parte sombreada de amarillo es la introducción, donde el autor señala el tema acerca de la caza animal, siendo esta, según él, una práctica retrógrada. Luego, en color verde, tenemos los argumentos, con los cuales defiende lo planteado en su tesis acerca de la caza animal. A través de ellos demuestra que no se debe practicar y por qué no califica como una acción deportiva. Considera un acto inhumano lo que se realiza con los animales. Finalmente, tenemos la conclusión de color azul. Y aquí el autor reafirma la forma en que son acribillados estos animales indefensos y recalca que es una práctica indefendible, llevando a los lectores a la reflexión. Ya para concluir, te invito a observar y escuchar este cuadro acerca del ensayo académico argumentativo y su estructura. En este cuadro, compuesto por 2 columnas, en la primera tenemos la estructura del ensayo argumentativo y en la segunda columna sus criterios de valoración. Primera estructura, el título. Es una insinuante invitación a la lectura, es sugestivo, pero también logra dar una idea clara y precisa del tema, enunciar el tema y resumir la idea general del ensayo. Segunda estructura, párrafo introductorio. Criterios de valoración. Son creativos y llamativos, ubican al lector en el tema y el contexto del ensayo. Establece la importancia del tema y presenta de forma breve los puntos que se van a desarrollar en detalle en el ensayo. Tercera estructura, planteamiento del punto de vista o tesis. Criterios de valoración. Plantea un punto de vista claro y directo. Se percibe un juicio en el cual el autor expone su pensamiento. La tesis presenta la postura fundamental que el autor va a desarrollar y defender, y logra anunciar una postura en la que explica, sugiere, evalúa y presagia frente al tema central. Cuarta estructura, cuerpo expositivo argumentativo del ensayo. Sus criterios de valoración son: ofrece razonamientos y ejemplos válidos. Los argumentos, analogías, presunciones, citas, probabilidades, logran sustentar la tesis central. Los argumentos son convincentes y persuasivos. Se apoya en fuentes y autores pertinentes y representativos en el campo de estudio. Cohesiona los razonamientos para darle mayor fluidez y consistencia a la argumentación. Y considera las posibles refutaciones a su tesis, pero ofrece contraargumentos para desvirtuarlas. Última estructura del ensayo argumentativo, el párrafo conclusivo. Sus criterios de valoración son los siguientes: es coherente con el punto de vista y el cuerpo argumentativo y resume los puntos claves del ensayo. En el día de hoy hemos trabajado el ensayo argumentativo.
Dijimos que es un tipo de texto donde el autor expone su opinión acerca de un tema determinado y dicha opinión es producto de la reflexión. Una reflexión que es profunda acerca del tema, que por lo regular es controversial y polémico. Es decir, es un tipo de texto donde el autor presenta sus ideas con respecto a un tema específico y explica las razones por las cuales ha asumido una determinada posición ante la que se propone y defiende una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Tiene como objetivo defender una tesis o convencer al lector mediante el uso de argumentos. Aprendimos que la función del ensayo argumentativo es de persuadir o convencer y generar controversia acerca del tema tratado. También debemos considerar que el propósito del ensayo académico argumentativo se obtiene mediante un discurso razonado y su valor como herramienta de instrucción es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Los ensayos académicos argumentativos se caracterizan por su objetividad, porque nos permiten expresar las cosas tal como se percibieron o como son, sin reflejar los sentimientos, apreciaciones u opiniones, ya que mi personalidad o mi percepción no puede influir en lo dicho. Otra característica de este tipo de texto es la veracidad de las fuentes, porque el mismo debe venir de fuentes confiables, reales, veraces. Así también debe contar con un estilo propio del ensayista. Algo muy importante es que el escritor debe saber cómo redactar ensayos coherentes, convincentes y concisos. Analizamos que se debe tomar en cuenta el punto de vista a presentar, la estructura estándar de todo ensayo, que es introducción, cuerpo o contenido y conclusión. Por otro lado, el desarrollo del argumento debe estar de forma detallada y coherente, analizando los pros y los contras de las posiciones y opiniones relacionadas al tema, y presenta una conclusión que invita al lector a tomar la posición del autor. Los ensayos poseen la clásica estructura de todo tipo de texto: una introducción que presenta el tema o la tesis del ensayo, un contenido donde se desarrollan los argumentos principales y secundarios, y una conclusión que sintetiza los principales puntos que se han explicado en el contenido. En la introducción, el autor explica de qué tratará el ensayo, señala el tema general, indicará qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Por último, vimos la conclusión del ensayo. En ella, el autor retoma los puntos esenciales tratados en el desarrollo, pero mostrando al lector que luego de leer este ensayo, su visión respecto al tema debería cambiar, debido a la argumentación, comprensión y opinión que el autor muestra. De igual modo, es bueno recordar que la conclusión debe cerrar el tema. Te invito a seguir indagando acerca del tema para afianzar tus conocimientos y enviar a tu docente guía las asignaciones o dudas que te surgieron sobre el tema tratado. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Estuvo con ustedes su maestra Ana Paola Félix. Será hasta un próximo encuentro. Bendiciones.